tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy les va a encantar este programa, estoy segura. Desde que vengo entrando, le vengo diciendo a todo el mundo, vayan y pónganse por ahí porque realmente hay que escuchar a Evaristo Arce Hernández con esas maravillas que tiene cuando yo leo lo que él escribe. Bueno, siempre le digo a mi amigo Gerardo Quesada Alvarado, que es periodista, siempre le digo, Gerardo, pero ¿qué es esa maravilla? Cuando él lo publica en su periódico Al Norte, que hay que hablar hoy de todo un poco. Al Norte hoy. Yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esa maravilla, verdad? Tenemos que llevar a Evaristo definitivamente a nuestro programa. Así que ya se los presento. Hoy está aquí, ¿verdad? Por dicha. Exacto. Esa es una maravilla que esté aquí con nosotros porque nosotros necesitamos entretenernos, pero también necesitamos tomar ejemplo de muchas cosas. Y yo pienso que por lo menos aquí en San Carlos tengo esa experiencia. No crean, también allá a través de Facetas del Terruño en Canal 13 vi muchos casos de gente que haciendo un gran esfuerzo, viniendo de extracciones muy difíciles, llegaron a hacer cosas maravillosas. Y yo digo, bueno, ¿qué más? Digamos, si uno piensa en un don Edgar Ugalde, que es una persona cuya mamá era la que vendía productos ahí en la carretera, una fonda, etcétera, etcétera. ¿Cómo va sacando de chiquito que a los 6 años anda vendiendo maní ahí por el teatro porque estaba prohibido y era un chiquitín así, contra que chiquitín, dice él, ¿verdad? Y entonces vean a lo que llegó a representarnos diplomáticamente a nivel internacional y a hacer maravillas y a salvar para Costa Rica muchas cosas. Estamos hablando gente que se hizo prácticamente sola. Y yo creo que ese es un poco el caso de nuestro amigo don Evaristo Arce. ¿Le puedo decir Evaristo? ¿Quiere que le diga don Evaristo? Regidor también, importante. doña Señor Ángela. regidor. De Evaristo, más sencillo. Ok, muchas Dos gracias. veces regidor. Está. Bueno, ahora, es que yo no sé si yo voy a hacer el programa o me lo va a hacer Gerardo, para eso me sí, traje me un estoy periodista de este calibre, Me ¿verdad? estoy metiendo mucho la cuchara ya. No, para eso. Bueno, la historia No, empieza no. un poco así. Cuando yo, sinceramente, o sea, voy a ser sincera, no lo había leído antes, pero cuando empiezo a leer las publicaciones que hace Gerardo, que me encantan, porque es maravilloso lo que él hace, digo, oye, ¿pero qué es esto? Y lo llamo y me dice, sí, es Evaristo Arce, el regidor. Digo, sí, bueno, yo no conozco mucho, de vez en cuando he ido a la municipalidad, pero sí, más o menos me voy acordando. Y después otra vez vuelve a escribir y digo, no, es increíble, lo felicito. Es apasionante. Sí, Es claro. apasionante, uno empieza a leer lo que él escribe y uno se traslada. Y yo creo que parte de su historia también vamos a hacer Es eso. increíble, sí, también. Claro. Ok, Gerardo, gracias por haberme lo traído. Aquí estamos ya. Aquí estamos, la promesa ya la cumplimos. Vamos a ver, Evaristo. Empecemos, siempre me gusta que la gente conozca quiénes son quienes vienen al programa, de dónde vienen, si son sancarleños, si no, qué estilo de vida, que todas las cosas, todos los esfuerzos y de todo. Y definitivamente yo creo que aquí las personas que pasan de los 50 años, usted ya pasa. Sí, Okay. ya pasamos. Ok, generalmente tienen historias muy interesantes de esa San Carlos antiguo, porque como le decía a los otros, yo di al famoso Patagüey, ¿verdad? A don Aquí Jorge. solo apodos, ¿verdad? Sí, vino don Jorge y vino William Jara, el poeta, y les dije yo, es que hubo un tiempo que hubo un San Carlos que era igual, aunque hubiera diferencia de generaciones, que el que tiene 50, o si tiene 70, o si tiene 80, vivió un San Carlos parecido. Más o menos, ¿verdad? En cuanto a cómo era San Carlos y en sus dificultades. Bueno, entrémosle, ¿verdad? A la conversación. Me dice usted que es de Castelmar. Castelmar de Pital. Cutris. De Cutris. De Pital también. Que pertenece a Pertenece a Pital. las dos partes. Sí, a los dos distritos. Okay, correcto. Sí, yo un día fui ahí a hacer un reportaje y me dijeron eso. Y digo, ¿cómo? Un pedazo en Pital. Así es. Y otro en Cutris. ¿Y por qué se llama Castelmar? Castelmare, ese nombre se lo puso una vecina pitaleña que en aquellos años que ella visitaba las vegas del río Tres Amigos a pescar y a bañarse en época de verano, ella al ver muchos vecinos y muchos niños ya algo grandes que no podían estudiar, ella fundó la idea de que por qué no habría una escuela y trabajó sobre eso. Cuando se inició la escuela, ella propuso que le pusieran el nombre Castelmare. Castelmare es un lugar que ella había visto una película italiana de Castellamare, creo que está en Nápoles. Entonces, todo lo que tiene que ver con Castelmare, el río, y cuando seca, que se hace muy bonito, ella se le asemejaba
a Castellammare de Ajá. Italia. Entonces sugirió que le pusieran Castellammare, a los vecinos les gustó la idea y se quedó Castellammare. Y es con E al final. Yo pensé que era solo Castelmar. Es Castelmare. Es Castelmare. con E Sí, al sí. final. Castelmare. Y siempre se dice Castelmare de Cutri. Siempre oigo eso. Pero Sí. también... Es que está, sí, pertenece, el río Tres Amigos divide el sector hacia Cutres y el sector hacia Pital. Pero tradicionalmente se conoce como Castelmare de Pital, porque todo el acceso de la gente es hacia Pital, no hacia Cutres. Muy bien. Vamos a conocer un poquito su historia. Sé que es un poquito dolorosa, pero está interesante porque yo sé que hay mucha gente que también Claro. ha tenido vidas difíciles y siempre es bueno pues conocer la vida de los demás como ejemplo, ¿verdad? Entonces, me dice usted que usted era, su mamá era una niña cuando lo parió. Sí, en realidad ella a los 13 años, bueno, dio a luz, tuve el honor de nacer en un lugar muy rural. Castelmare en ese entonces era una zona, y sigue siendo una zona bastante alejada de la cabecera del distrito y en condiciones bastante complicadas. Era un rancho grande, con muchas endijas, piso de suelo, y había doña Emilia, que era la partera de toda la zona. Ella asistió a mi mamá. A mí me cuentan que fue un parto complicado, 3 días de lucha, y al final nací casi muerto. Pero Dios tiene un plan para todo. Y sí, yo nací ahí en Castelmare. Su mamá tenía pareja. Sí, sí. Después ella me dejó bajo la crianza de los abuelos. Y ahí empieza la historia mía de donde ya después, a los 8 años, lo que le contaba a Gerardo, a los 8 años muere mi abuela. Entonces, en el funeral de mi abuela en Pital, a mí me dejan donde un familiar, en Pital Centro. Entonces es algo, es un cambio, sí, es un cambio donde uno pasa de ser un niño muy rural, lo llevan a un centro de población y en unas condiciones de pobreza. Entonces a mí no me queda otra opción que casi convertirme en un niño en la calle. Entonces a los 8 años yo empiezo a dormir en una banca que había en la plaza. Usted queda abandonado ahí. Sí, en la plaza de Pital, durmiendo a veces en el corredor de la iglesia. Entonces cambia la vida. Se hace niño rural, inocente, sencillo, de a pata pelada, ropita sencilla, se convierte en una persona que tiene que lucharla. Muy difícil. A veces a mí me preguntan, ¿usted le gustaría volver a la niñez? Y yo digo, caramba, es que dura. No quisiera. Sí. Porque a veces, en esas condiciones de vida, a veces la cena es un pedazo de coco o alguna fruta que uno se consigue. Entonces, sí fueron momentos tristes. Uno va creciendo lleno de muchos complejos, muchas inferioridades. Uno siente que la gente lo ve a uno como una persona despreciable. Claro. Pero yo pienso que Dios en todo tiene un plan. Le agradezco sinceramente, doña Ángela, estar acá. Yo creo que la vida le da oportunidades y momentos bonitos, momentos especiales. Para mí hoy este es un momento especial, estar compartiendo con ustedes, 2 periodistas muy reconocidos, y en este programa tan bonito. A los 8 años, vea qué curioso, a los 8 años ese estilo de vida me hace seguro propio de un niño de la calle, me hace ir agarrando vicios. Empecé a juntar chingas de los cigarros que en las cantinas botaban en los corredores y empecé a aprender a fumar. Los borrachillos empezaban a darle uno a probar algunos tipos de licores, como anís imperial. Para un niño el anís imperial tiene un sabor dulce, entonces empecé a probar. Entonces yo lamentablemente puedo decir que de los 8 años esa condición de vida me llevó a aprender a fumar y a tomar licor. Imagínense, para un niño rural un cambio tan drástico, ¿verdad? Sí, y en una área rural también, ¿verdad? Sí. Porque Pital
En un También área sigue rural. siendo, bueno, en ese momento tal vez era un poco una zona rural, pero también con cierta cantidad de población, ¿verdad? Importante. Sí, sí, pues eran... Es que digamos, vamos a ver, usted a los 8 años que se queda por ahí, muere su abuela y queda usted como tirado por ahí a la buena de Dios, usted venía a vivir con su abuela que en una finca o en algún lugar totalmente, digamos que no había tanta comunicación como Pital, porque cuando usted llega a Pital lo siente como algo grandísimo, es un Ajá. pueblo grande, es como Claro, llegar a la claro. ciudad, digamos, relativamente para un niño de esas condiciones. Antes con su abuela vivía muy, muy alejado. Ah, sí, sí. Imagínese, imagínese para que usted se dé una idea. A mí, por eso es que la historia, Dios tiene un plan. Pero a los 6 años, antes de eso que le estoy contando, a mí me muerde una serpiente en el tobillo. Ajá. Entonces me muerde a las 5 de la tarde para salir a Pital había que salir a caballo. O sea, no había ni caminos. ¿Cuántos kilómetros hay de Ahí Castelmar a como Pital? 20 kilómetros de 20, Castelmar hasta Pital. sí, 20, 23 kilómetros. Ujú. Entonces, a mí la serpiente me muerde a las 5 de la tarde y paso toda la noche con ese gran dolor que provoca una mordedura serpiente. Ujú. Y hasta en la madrugada es que pueden conseguir caballos y ya 9, 10 de la mañana a mí me traen hasta Pital, ya bastante mal, muchos vómitos. Usted es un milagro. Casi descompuesto. Es un milagro. Sí, esa es otra Exactamente. parte. Era un Casi niño que debería haber descompuesto. muerto Incluso desde niño. por los Desde poros que nació, brotaba sangre. O sea, prácticamente llegué bien mal. Estuve 9, ¿Cuánto duraban a caballo de allá? como 3 horas. 3 horas. Sí, estuve 9 días internado en el hospital de San Carlos en ese entonces. De ahí, Oiga, ¿y con quién Ajá. vivía a los 6 años? Todavía estaba con su mamá. estaba con los abuelos. Estaba ya con los abuelos. Y los abuelos fueron los que tuvieron que hacer el esfuerzo. Me imagino que también en una zona muy difícil, Sí. con muy malas condiciones económicas. El abuelo y la abuela, ¿qué pasó con el abuelo? Mi abuelo, él quedó ciego. Al tiempo él quedó ciego, entonces... O sea, todas las desgracias juntas. Sí. Sí. Sí, Trágico, en ¿verdad? realidad fue un inicio de vida sí, bastante duro, diría yo. Bueno, y pero- seguramente de ahí uno se va armando, se va formando. Sí, pero vamos a ver cómo se forma usted, porque usted es un hombre de valores, es un hombre educado. ¿Cómo usted se va educando? ¿Cómo usted, verdad? Es que generalmente esa gente que se queda ahí dando vueltas y hasta que ahí terminan en la indigencia. Pero usted fue una persona que se... Ahí viene otra parte importante que tal vez nos puede contar, que es la parte de misionero, ¿verdad? De la Sí, misión, ¿verdad? a pesar de todo eso... ¿A quién lo sacó ahí digamos, de andar por las cantinas y dormir en los bancas y comer cualquier cosa? ¿Cómo se salió de ahí? Sí, a pesar de todo eso que uno pasó, curiosamente yo de niño yo quería ser sacerdote. Entonces, pero la situación de pobreza y todo eso que se daba en esa zona en esos tiempos a mí no me permitió estudiar. Pero curiosamente Dios tiene un plan. A los 17 años me invitan a un retiro espiritual, participo más por estar con los amigos. Me da pena decirlo, pero se decía que en el retiro daban buena comida, entonces, Por supuesto. imagínense, uno ha pasado todas esas Claro, miserias claro. de hambre. Claro, claro, Entonces claro. esta oportunidad no hay que desaprovecharla. Yo participo en el retiro espiritual, Dios hace un milagro en mí, me transforma, me cambia, incluso después hago una preparatoria de misionero, eso casi no lo he contado, por 10 años en un grupo misionero muy humilde de la Iglesia Católica, que son los Pequeños Hermanos de María, y ahí empieza una transformación diferente de vida y también uno siempre tiene un espíritu de seguro que de lucha, de sobrevivencia, y a pesar de que a mí el sistema de vida y la pobreza no me permitió estudiar, no pude pasar de 6º grado de escuela, pero ya yo hice mi lucha y me preparé con cursos y me fui preparando, y posiblemente eso me fue formando también. ¿Y cómo pudo estudiar, aunque fuera hasta 6º grado ya, a edades más avanzadas? De niño nunca tuve la oportunidad de ir a una escuela. Es que cuando yo estoy en Pital, yo regreso a Castelmare. Entonces ahí es donde yo termino de estudiar, sacar el diploma. ¿Cómo a qué edad?
Yo lo saco casi a los 14 años, saqué el diploma. Usted siempre quiso superarse dentro de todas las circunstancias. De las limitaciones, ¿verdad? Sí. Que nos ha contado, ¿verdad? Sí, porque... Siempre tuvo ese claro, deseo, ¿verdad? ¿Usted cree que su abuela fue importante en su vida como para esa manera suya de enfrentar la vida? Porque veo que de su mamá todo desaparece, ¿verdad? O sea, eso es una relación que usted no volvió a tener. Sí, mi abuela era una persona muy linda, una persona de fe, una persona muy cariñosa, muy amante de la naturaleza, de las gallinas, de los jardines. Entonces yo voy creciendo en esa mentalidad de amar la naturaleza. Donde yo nací es a la orilla de un río, el río Tres Amigos. Entonces, curiosamente, a los 3 años ya yo sé nadar, ya sé manejar bote, ya sé canaletear, ya sé pescar. O sea, es una formación de vida bastante importante. Y por eso, ahora que uno ya ocupa algunas funciones en la municipalidad, como en su momento como síndico, como regidor, yo siempre he manifestado ese orgullo de ser rural, de haber crecido en el monte, de haber vivido en condiciones difíciles, caminos malos. Yo a veces le digo a la gente, de donde yo vengo es una zona de allá adentro, donde uno de invierno bate barro, de verano en los caminos uno traga polvo. Esa es la formación. Y posiblemente cuando usted dice que le gusta lo que yo escribo, es porque tal vez esa es la esencia donde uno ha crecido, donde uno ha vivido una vida de contemplación de todo lo que le rodea. Yo a veces digo que los que somos de la zona rural nos gusta y amamos vivir en armonía con la naturaleza. Yo a veces menciono, nosotros somos como el gorrioncillo. El gorrioncillo, a la hora de volar, mantiene un equilibrio para extraer el néctar sin lastimar la flor. Entonces, los que somos de la vida rural, así somos. Vivimos en armonía, en paz, disfrutamos sin alterar nada. Claro, esa es nuestra esencia. Increíble, ¿verdad? Sí, bueno, Bueno, no conocías vos tampoco muchas de esas no cosas. conocía muchas de esas facetas de Evaristo. Bueno, hace poco Evaristo me ha traído mucha información de la zona, ¿verdad? A veces me pasa como corresponsal, el periodista, ¿cómo es? El reportero comunal, ¿verdad? Reportero rurales. Y entonces, por ahí hemos ido creando la amistad y un poco él me ha ido informando sobre esa labor tan importante que realiza, ¿verdad? En esa comunidad. Y ahorita que hablaba don Evaristo sobre la situación esta, ¿verdad? De cómo se crió, ¿verdad? De los caminos y lo difícil, se me viene a la mente a mí pensar de que estas comunidades celebran cuando realmente les construyen, ¿verdad? Un camino. O sea, sí, han tenido que pasar tantas dificultades que para ellos, ¿verdad? Parece como si aquella obra fuera lo mágica, ¿verdad? Porque es increíble, ¿verdad? Lo que han pasado, ¿verdad? Los sufrimientos, las dificultades, ¿verdad? Los grandes trayectos, ¿verdad? A caballo. Y que ahora tal vez, como me decía don Evaristo, 10 minutos o cuánto se dura Pital desde allá de Castelmar. Sí, ahora que se asfaltó de Pital al Zaino, que son 16 kilómetros, cuando estaba en Lastre, uno tomó el durar 1 hora 15 minutos. Ahora se hacen 10 minutos. Qué maravilla. Sí, son entonces cambios. yo pienso que esas partes, los que vivimos en el campo, aprendemos más a valorar todas esas cosas, sí, ¿verdad? O sea, sí, la naturaleza que nos rodea, la belleza y todas esas obras que nos dejan paralizados, ¿verdad? En un momento cuando se construyen, porque uno se queda pensando todo lo que ha pasado, mi familia, toda mi gente, yo mismo, que para poder estudiar o para hacer mi vida, y de un pronto a otro, ¿verdad? Todo como que es más fácil, ¿verdad? A la hora de cuando se hace una obra. Por eso es importantísimo, ¿verdad? Que el desarrollo, ¿verdad? De las comunidades, el desarrollo en todo sentido, ¿verdad? No solo en infraestructura, sino en educación, ¿verdad? En cultura, en todo, porque
todas las personas somos seres integrales, ¿verdad? Y necesitamos que también se nos den las oportunidades, ¿verdad? Y que no solamente el desarrollo se quede en un centro de población, ¿verdad? Por eso siempre yo pienso y siempre me pongo en el lugar, tal vez en un momento, ¿verdad?, de las familias que viven en las áreas fronterizas, ¿verdad?, que un poco abandonadas por años, ¿verdad?, por todos los gobiernos, que no los ven como a veces, no los ven como verdaderas personas que son, ¿verdad? Y a veces los utilizan como objetivos políticos, ¿verdad? Promesas y que nunca llegan, ¿verdad? Y en eso me parece que se comete una gran injusticia con los... Claro, bueno, a mí me parece muy interesante el comentario de Gerardo porque nos va ubicando. Dicen los psicólogos que nunca hay que saber nada de la gente cuando uno le da un tratamiento. Ellos, ¿verdad? Es mejor no saber todo lo pasado porque a partir del momento en que se conoce y la persona comenta es cuando realmente se empieza a juzgar y se puede empezar a orientar. Y entonces yo pienso que es interesante todos, porque lo que me ha pasado a mí le ha pasado a todos los que están escuchando este programa, de repente conocen a don Evaristo Arce Hernández. Su vida, su infancia y todo lo que nos motiva, es que nos motiva, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos en los zapatos de él para poder entender qué es el asunto. Pero, bueno, ahora el otro que vamos a conocer es a Gerardo. Ahora me toca a mí. Pero nos vamos a ir por un momento y ya regresamos y entramos al tema de Gerardo Quesada Alvarado. Ok, perfecto. Tomemos café mientras tanto. Tomemos café. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Y aquí tenemos a don Evaristo y tenemos a don Gerardo Quesada Alvarado. Ya conocimos de don Evaristo parte de su vida. Ahora vamos a ver, ¿y quién es Gerardo Quesada? Gerardo Quesada, que es otro de los que me entusiasma. Yo cuando entro en el Facebook y de todo, entro a donde veo que es la parte que él escribe y su periódico, bueno, muchísimos años lo conocí trabajando en San Carlos al Día, y entonces, pero ahora me siento como que ha ido más hacia la parte de la naturaleza, y de ahí, bueno, hasta saco yo, la cigarra, ¿qué es la cigarra? ¿Dónde vive? Se la manda todo el mundo, Gerardo, ¿de dónde sos? ¿Quiénes son tus papás? ¿De dónde venían? Bueno, mis papás nacieron en San Ramón de Alajuela. Ellos se vinieron para acá buscando hace unos 50 o más años, ¿verdad? Buscando un mejor porvenir en San Carlos, como lo hicieron la mayoría de nuestros abuelos y la gente que colonizaron esta tierra sancarleña. Yo nací aquí en Aguasarcas. Bueno, no nací en el Hospital San Carlos, ¿verdad? En el Hospital Nuevo. Viejo más bien, yo creo que fue. Y mis papás pues se radicaron o se vinieron a vivir a Aguasarcas, ¿verdad? Esquipulas de Aguasarcas, ahí se asentaron y ahí tuvieron, bueno, ahí hicieron su vida, la finca, agricultura, porque en ese tiempo pues todo era, la gente que venía aquí era a trabajar, ¿verdad? Hacer en la agricultura. Y ahí yo nací, ¿verdad? Yo soy el último de 2 hermanos. 12. Somos 12. Y yo soy el menor, imagínate. O sea que cuando ellos casi todos nacieron en San Ramón. No, nacieron en San Ramón como 2 o 3, casi la mayoría. Y después vinieron y nacieron el resto aquí. Sí, el resto sí. Entonces vos sos el cumiche. Yo soy el cumiche. Debe ser un gran chimeado, ¿verdad? Cumiche. Sí. Mi mamá todavía vive, tiene casi 92 o 93 años. Qué lindo. Sí. Mi papá sí murió hace poco, también tenía una edad casi parecida. Hace unos 4 años murió mi papá. Pero de ellos aprendí un poco el deseo de trabajar, el amor a la naturaleza, porque también, igual que don Evaristo, crecí en un mundo rodeado de naturaleza, ¿verdad? De árboles frutales, de potreros, de árboles de guayaba, escuchando las chicharritas, como dicen. Esas cosas que tal vez usted dice que a veces uno las ve ahí normalmente y las ve que llega la temporada de chicharras y usted las escucha, ¿verdad? Y las pasa desapercibidas, pero tiene un gran significado porque siempre te transportan a ese mundo, ¿verdad? O a su infancia, o a momentos donde había más chicharras, porque ahora seguro los venenos las han matado mucho, pero siempre hay esa conexión, ¿verdad? Entonces, a veces en algunos trabajos trato de rescatar eso y
de informar y dar un poquito de información de que ese mundo de la chicharra, ¿verdad? Que a veces pasa 17 años, según dicen, debajo de la tierra para luego surgir a la vida, ¿verdad? Y nos dan un ejemplo de vida, ¿verdad? O sea, porque nos alegran por lo menos en una semana, que creo que es la época de vida de ellas, y ya se desaparecen, vuelven otra vez a la tierra, o sea, y sigue su ciclo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que las tenemos aquí, que todos los días la vemos, pero a veces es importante que nos ir un poquito más allá y conocer un poquito sobre la ciencia, y en ese trabajo nosotros los comunicadores podemos investigar un poquito más y informar a la gente. Entonces, en esa parte siempre me gusta destacarla. Continuando con mi vida, pues sí, yo logro estudiar, ir a la escuela en los chiles de Aguasarcas, al colegio, en el colegio de Aguasarcas también, y después estudié algo contabilidad aquí en el Cotay, ¿verdad? Ahí saqué un técnico medio para poder estudiar, porque realmente mi familia no me podía pagar los estudios. Siempre quise ser periodista, entonces ya, era un sueño un poquito Un poco grande. que económicamente sí, económicamente difícil. no podía. Entonces, ya, y una vez que termino de estudiar contabilidad, entonces me pensé, y tenía algunos ahorros, voy a hacer el examen de la Universidad de Costa Rica, y bueno, lo gané y todo, y entonces me dije yo a mí mismo, voy a ir a probar suerte con los ahorros, y con que tal vez consiga, porque la idea era conseguir trabajo, porque si no tenía que devolverme, ¿verdad? Si no conseguía trabajo, ya no, mi familia no me podía dar y mantenerme. Y gracias a Dios, después de 3 meses de no tener trabajo, porque así fue, lograron darme por cierto, un señor, era holandés, un señor que luego murió el señor, pero ya casi que me había pagado los estudios. Murió en un accidente, pero vieras que me facilitó, como que todo a veces se confabula para que llegue, ¿verdad? Sí. El señor, vieras que me dio un trabajo de medio tiempo, o sea, para la gente que estudiamos en la Universidad de Costa Rica, o sea, esos horarios no se pueden, Sí, usted no puede acomodarlos, ¿verdad? Entonces me permitía poder estudiar, ¿verdad? Trabajar en medio tiempo y ajustar un poco. ¿Y qué trabajabas? ¿En algo de En campo? contabilidad, ¿no? En contabilidad. Sí, Ve sí. que te sirvió, Sí, como de verdad. que como que realmente todo iba. Sí, sí. Por eso siempre he creído que las cosas tienen un propósito, ¿verdad? Que todo hay que esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? También a veces que uno se abiloca o no tiene paciencia a veces, pero siempre hay que esperar que siempre llegan momentos mejores, ¿verdad? Pues ahí pasé, bueno, sí, logré entrar me costó un poquito entrar a la carrera porque el promedio era un poquito alto. Y ya, no, por dicha logré entrar y terminar. Al final el señor, que era un holandés, tenía una finca, me recuerdo, en Guapiles, y en uno de estos viajes ya tuvo un accidente y se murió. Ya, un accidente de tránsito, Tremendo, obviamente, tremendo, sí, fue trágico, y la empresa la cerraron ya. Yo me quedé sin trabajo. Ya estabas avanzado. Pero en tu ya estaba carrera. avanzado, estaba ya casi en licenciatura, entonces ya lograron darme, pues por medio de la universidad me dieron beca 11, que era lo máximo, y entonces por ahí logré terminar la universidad. Le contaba antes a don Evaristo que mi idea siempre fue volver a la casa, ¿verdad? Volver al pueblo, volver a San Carlos, porque realmente aquí quería volver, ¿no? O sea, San José nunca me gustó, el estrés, ese correr y todo ese mundo, ¿no? O sea, nunca pensé en quedarme, ni aunque me ofrecieran un trabajo en Canal 7 o cualquier otro medio. Muy bien, claro. Bueno, después esa era mi idea y logré volver acá. Acá llegué después, bueno, estuve en algunos medios allá en San José, ¿verdad? Trabajos pocos, cortitos, ¿verdad? Porque usted sabe, la situación a veces no se da como para que te empleen en un medio a tiempo completo. Aquí volví y en ese tiempo fue por ahí por el 2000 más o menos, que Carla Herrera y Vicky fundaron un medio acá regional que se llamaba el Noti 14, ¿se acuerdan? Con ellos trabajé un tiempo, ¿verdad? Trabajé como un año. Luego ya no se dio la situación y entré a trabajar con don Ramón Carranza en el
San Carlos al día. Ahí es donde me mantuve casi unos 15, 16 años más o menos con él. Estuve también en la región, que es otro medio que él fundó. Y hace como un año ya decidí como tirarme al agua. Me dice, aprovechando la tecnología, ¿verdad? Que ahora es increíble, ¿verdad? Lo que se puede hacer con un teléfono, ¿verdad? Desde la casa. Entonces decidí fundar un medio propio que se llama El Norte Hoy, ¿verdad? Que es un medio que actualmente tengo. Yo soy el único que lo trabajo. Yo soy Zoila. Así es todo. Zoila, sí, porque ya ahí no, o sea... Zoila, pero tenés un corresponsal rural excelente. Y un corresponsal que me ha ayudado mucho. Muchas historias bonitas y precisamente como que hemos hecho una conexión, ¿verdad? De esa naturaleza que en el lugar donde vive Evaristo es increíble. También es el río San Carlos, ¿verdad? Tres amigos, sí, que pasa por ahí. Cerca del Tres Amigos. Y la naturaleza increíble. Entonces, don Evaristo también, además de ser regidor, entonces también me pasa mucha información de ese sector, ¿verdad? Que es un sector olvidado, ¿verdad? Pues, claro, y que últimamente pues ha tenido un auge importante, ¿verdad? Con el camino que por dicha está asfaltado, ¿verdad? Y el acueducto, ¿verdad? Que llega hasta Boca Tapada, ¿verdad? Que eso es increíble para una comunidad como esa, soñar, ¿verdad? Que en este tiempo tener agua potable, ¿verdad? Porque siempre fue pozos, ¿verdad? Así fue, pozos de agua. Y usted me contaba que incluso que a veces se les llenaban de agua del río, ¿verdad? Sí, los pozos, y ahí tenían que... O sea, es un sueño increíble, o sea, el progreso, sí, que se ha logrado. O sea, que al fin y al cabo también el corresponsal es buenísimo para vos en cuanto al apoyo periodístico. Sí. Nos vamos a ir por un momento, pero antes yo quiero también contarle a nuestros amigos que vos tenés varios premios nacionales. O sea, es porque los premios nacionales se le dan a periodistas o personas muy destacadas en diferentes áreas, que si la música, que si en la tradición, que si en la cultura, que si en lo que escriben, etcétera, etcétera. Y él tiene varios premios nacionales. Yo creo que de los pocos periodistas que tienen premios nacionales, por lo menos, bueno, es el que más conozco yo aquí, de que te han dado varios premios. ¿Cuáles premios son? Tengo, 5 premios nacionales que he obtenido. Imagínense. Jorge Vargas. Sí, no estoy rajando. No, por eso te lo pregunto. Vos no lo decís, si no te lo pregunto, no me lo decís. Gracias a Dios, pues me ha dado la posibilidad de hacer mi trabajo y que alguien tal vez se haya fijado en el trabajo. Jorge Vargas Llené, sí, 3 veces he ganado el premio. Es un premio que da el Colegio de Periodistas al mejor trabajo nacional, ¿verdad? Excelente. En un momento. Ajá. Después obtuve, hace como unos 3 años, uno de Ángel Acuña Brown, pero sí fue una mención honorífica que para mí sigue siendo como un premio. Claro que es un premio. Y después, estando en la región el año pasado, pues también el Colegio de Periodistas destaca también algunos de los medios comunales o medios regionales, y entonces ahí recibió otro reconocimiento, otra mención honorífica. Todos están excelentes. El de Ángel Acuña, te cuento que eso es un campeón, porque eso es muy femenino, digamos. Mucho de la mujer. Por un trabajo sobre las mujeres, el trabajo en las piñeras, que es muy duro, por cierto. El trabajo en las piñeras allá abajo por Cutres, que es... ya a mí me ponen ahí a trabajar. Ya el otro ya te vas. No aguanto. Sin embargo, ellos ahí con un montón, unos sombreros y un traje... Tienen que soportar ese calor, ¿verdad? Hay que traer de nuevo a colación ese trabajo. Sí, y entonces me parece que sí fue un trabajo que hice, un poco contando la vida, ¿verdad? Todos los sacrificios, porque muchas de ellas incluso son madres solteras, ¿verdad? Que tienen sacrificios para sobrevivir, ¿verdad? Bueno, y entonces esas cosas que a veces no las conocemos, ¿verdad? No, que no conocemos, y por eso es lo que tenemos que leer y lo que tenemos que saber. Sí. Bueno, ya me parece genial, 5 premios nacionales, maravilloso. Es que para San Carlos él es un periodista de lujo, y de lujo quiero decir que sabe qué es lo que está haciendo, que tiene ética, que le gusta y que nadie puede absolutamente decir nada. Tu primera defensora soy yo. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí tenemos 2 amigos con los que estamos disfrutando, conociendo sus vidas. Tenemos a don Evaristo Arce y tenemos a don Gerardo Quesada.
mi amigo periodista, y ahora Claro. don Evaristo, mi amigo regidor. No, ¿verdad? regidor no, mejor digo amigo, ¿verdad? Suena mejor, ¿verdad? Estábamos como disfrutando del cafecito y unas empanaditas bien ricas, porque siempre cuando nos reunimos, desde que nacemos hasta que nos morimos, hay comida a nuestro alrededor, celebrando el nacimiento y despidiendo al que se va, pero los vivos comiendo, ¿verdad? Café hay, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí, con el cafecito, hay tanto que hablar y vamos a hacer otro programa también. Pero entonces yo le decía a Gerardo que lo que quiero un poquito es porque realmente, como escribe, es que Evaristo tiene una forma tan linda de escribir, no solo la vivencia, es la manera como la escribe, Sí. el vocabulario, la descripción, o sea, Lo ubica en el lugar a uno, ¿no? exactamente, Transporta, ¿no? en el lugar y en las circunstancias. Claro. ¿Y cómo lo descubriste? Precisamente como el reportero rural, por la amistad del Facebook, Evaristo a veces publica algunas historias propias y entonces voy viendo ya la redacción, increíble, esa redacción de que te transporta, ¿verdad?, a esas comunidades y esa facilidad para caracterizar los personajes, ¿verdad? Eso. Para hacer un detalle que básicamente usted casi que se lo dibuja ahí, ¿verdad? Sin tener televisión, usted se lo imagina. Para mí sí fue increíble saber que don Evaristo pues tenía esa facilidad y que tal vez que no la había explotado. O sea, más bien me gustaría conocer cómo surgió esa habilidad para escribir, porque si realmente a veces eso generalmente lleva un proceso muy grande, ¿verdad? A veces es mucha lectura. O sea, los grandes escritores se han hecho con mucha lectura, con mucho leer mucho, ¿verdad? O sea, ahí es donde se adquiere vocabulario, ahí es donde usted aprende a hacer todo este tipo de descripciones y a jugar un poco con las figuras literarias, ¿verdad? Entonces, a mí siempre y es algo que lo tengo ahí, ¿verdad? Siempre me ha ayudado después, y sobre todo ahora, después de que nos contó todo ese pasado, ¿verdad? Todo ese pasado tan difícil que ha tenido. Tal vez que ya, permitiéndome usted que No, vos sos el entrevistador, claro, él es el entrevistador ahora. Ahora sí, aprovechándome, que nos cuente cómo logró eso, porque realmente yo sé que hay gente que tiene esas capacidades innatas, ¿verdad? Pero generalmente lo que he conocido es que todo es un proceso de mucha lectura, ¿verdad? De muchos años, y tal vez que nos los cuente. que nos los cuente don Evaristo, ¿verdad? Doña Ángela y Gerardo, el primer sorprendido he sido yo. Cuando Gerardo me llama y me dice, pero usted escribe bonito, y haga un libro. Por supuesto. Claro que sí, eso es todo. Porque en realidad yo ni siquiera me considero un escritor. Posiblemente el vivir un sistema de vida muy cercano a la naturaleza, entonces eso le hace a uno Claro. seguramente inspirarse sin darse cuenta. Porque en realidad la zona donde yo vivo es muy rural, o sea, vivir en medio de la naturaleza, que usted ve hacia un lado y ve los pájaros y ve hacia el otro lado y ve la iguana y ve el cherepo. El romance de la pavita, del pavo. Ah, sí, eso antes de irnos hoy tenemos que comentarlo. Ajá. Es cierto lo que usted dice, pero ¿cuánta gente vive así? Montones de gente Sí, vive a la sí, orilla de los no, ríos, y en la nada. naturaleza y viendo Claro. todo lo vivo para ver. Pero usted, decía mi profesor José Marín Cañas cuando estaba en la universidad, que lo más importante es la descripción del individuo. Y usted describe a las personas. Es más, vos deberías de buscar por ahí uno. Había uno buenísimo, que era una señora, doña Juanita, era que se llamaba. Doña Rufina. Ah, sí, Ajá, buenísimo. sí, Doña Rufina. Doña Rufina, Rufina, sí, sí. Oiga, esa descripción de doña Rufina, no sé si la tiene a mano, pero si no la buscamos para la próxima. Sí, sí. No, es que la historia de Doña Rufina es importante y ya se hizo como un mito, Doña Rufina. Ajá. Porque precisamente dentro de esas luchas que se dan en el desarrollo rural, cuando Copelesca logró el 100% de la electrificación rural, la vida impactó para Doña Rufina. Doña Rufina Ah, es una adulta mayor de 89 años y a sus 89 años por primera vez llegó la electrificación a su casa. Entonces yo cuento la historia porque es real. Resulta que Doña Rufina, eso fue impactante. Doña Rufina dejó de ir a la quebrada a lavar y enjuagar la ropa. Doña Rufina ya no tuvo que seguir sacando el agua del pozo, que es el balde amarrado con un mecate y arrogallado con un bolillo. En la refri, Doña Rufina ya tiene donde guardar la verdura fresca, el pedazo de pollo,
la natilla casera. Doña Rufina sabe que el fresco de limón criollo es delicioso con el agua fría. ¿Ves? Entonces, es una historia real Sí. que uno no la escribe ni la acomoda, pero la cuenta como lo que es. ¿Ves? Entonces, doña Rufina se ha hecho famosa. Incluso ahora yo cuento, doña Rufina, la vida cambió, se modernizó, ya pudo comprar su microondas, ya sabe cómo controlarlo. Claro, Ya nos ve en Canal 14 por pantalla plana. Qué divino. Sí, compró Sí. celular, doña Rufina, Doña ahora Rufina tiene fue, WhatsApp, claro. tiene Facebook, y les Ajá. cuento. Qué bien. Hasta novio tiene a través de ¿En Facebook. serio? Entonces, Ajá. ¿Y cuántos? 89. 89, No, ahí sí. se pierde Wow. la esperanza. hasta novio tiene. ¿En Entonces, en realidad yo no me considero escritor, pero se me hace fácil seguramente Ajá. describir lo que sucede en la zona rural. Pero ese ejercicio suyo, ¿usted le gustaba leer o realmente es más innato? Yo siempre he escrito, yo siempre Ajá. desde Sí. pequeño, bueno, en Castelmare nosotros vivimos más de 20 años sin luz eléctrica, pero con una Ajá. candela a mí me gustaba escribir. Y más cuando llueve, en estas épocas Claro. de invierno, cuando empieza a llover uno se inspira más. Y ese olor en el campo a lluvia fresca, a tierra húmeda, tierra mojada, sí. el canto de las aves, eso lo inspira a Eso uno. sí, claro. Y siempre he escrito, pero para mí, ¿verdad? Ahora, como ya en Facebook, entonces Ajá. yo a veces digo, qué pena pasar esto, pero lo publico y ya Gerardo me lo realza y me anima y bueno, imagínese. Sí, sí, Oiga, porque pero- es muy depurado el uso de las palabras. O sea, yo lo veo que, bueno, que a veces cuesta, porque a veces uno escribe un montón y tira mucha palabrería, ¿verdad? Pero siempre va como al grano, o sea, Y al verbo, muy ¿verdad? descriptivo. Si Sí, tres va, cosas y ninguna está repetida. Es una descripción. Esto, sí, claro. esto y esto. Correcto, entonces eso Excelente. me parece increíble. Oiga, y eso es, digamos, lo que usted ve, la famosa Doña Rufina. Hay que ir a conocer. Sí, Hay que es hacer un increíble. programa de Sí, televisión, sí, Doña ahí- Rufina. Vamos a ir. Pero, Es increíble. y cuénteme lo de la gallina esa tan beneficiada que consiguió el novio. Es que esa es una Eso es un historia, romance. esa es una historia increíble, es una historia increíble, porque es de un pavón de montaña, un pavón silvestre, que se enamora de una gallina. Y es de verdad, no es mentira. No es mentira. Es de sí. verdad, eso sucede en la finca de don Manrique Chávez, en el Ojochi de Pital. Entonces, don Manrique me llama y me cuenta del pavón, que sale de la montaña y que se enamoró de la gallina. Me lo cuenta, entonces yo en el celular me manda la foto, lo veo y en 10 minutos lo publico. ¿Ves? Entonces lo ve Gerardo. Bellísimo. Sí, sí, yo Lo creo ve que- Gerardo y dice, pero esto es una historia fenomenal, Claro, pero real. no solo la historia, sino el caso, ¿verdad? Que es extraño naturaleza, ¿verdad? Pavo que llega y... Se enamora Se y de enamora una y- específica. Sí, es que el pavón, Interesante. yo me lo imagino en la montaña, en un árbol, tal vez escondido, observando las gallinas y se dice, miren, esa gallina está bien guapa. Sí, claro. Y se anima a bajar por el potrero, porque hay un potrero en una distancia, no sé, 100 metros o más. Los pavones son especies silvestres muy ariscos, ellos Claro, son sí. muy temerosos de la gente. Son Él empieza a arrimarse al gallinero, elegante, camina demostrando Con su sus copete dotes, ¿verdad? amarillo, ¿verdad? Que es muy bonito. Tiene un copete amarillo, Ajá. un copete muy lindo, lo eriza, lo levanta para impresionar a la gallina. La gallina se da cuenta, Sí. ¿Y las otras qué? se Las da otras cuenta, también. que él lo está enamorando, pero se hace la disimulada. Ajá. Y tiene razón de hacerlo. Imagínese en el gallinero, Ajá. las abuelas gallinas, Ujú. ¿verdad? Que tienen toda una tradición. Imagínese Sí, sí. que Y además totalmente diferente a Sí, un claro. pavón, porque Sí, no es sí. que llegó otro gallo. Una gallina revolucionaria. No, no, Sí. y debe ser una belleza esa gallina. Sí. sí, es Porque además Hay es que ir a cierto, y conocerla además también, también le ¿verdad? enamora y también tiene relación con ella, digamos. Sí, sí. O sea, es que no es solo que se la ve de lejos, no, el Ajá. asunto es completo. Y 2 años. Sí, él la conquista, tiene problemas con el gallo, ¿verdad? Porque el gallo se pone celoso, hasta pelean y de todo,
Pero al final la gallina se enamora del pavón. Ujú. Entonces, incluso si tienen una relación Ujú. informal pero estable. Ujú. Como decimos nuestros abuelos, se juntaron. El pavón y la gallina se Claro, juntaron, claro. tienen 2 años de una relación. Pero aquí lo curioso también es que el pavón sigue siendo silvestre. Ujú. Él sale a la montaña, está durante el día con la gallina y en la noche regresa a la montaña. Eso lo hace todos los días. Y la protege a la gallina. Cuando don Manrique o el vaquero se le arrima a la gallina, o el pavón se enoja y la defiende. Qué Pero es belleza. una historia real. Deberíamos historia ir a conocer real. esa, Hay que ir. esa pava, ¿verdad? Así. No, ¿saben qué? Y es que en serio, o sea, cualquiera le llama la atención. Claro. ¿Cuántas cosas sucederán que uno no las conoce ni las ve? Ujú. O las ve normales, O- ¿verdad? o- A veces. pero es No, que a mí no ni las- siquiera no se les me tocamos. ocurre, pero Ni se le digamos, ocurre, sí, ¿verdad? y que Manrique, además que es un veterinario, ver un pavón y baja y la gallina y el amor entre la gallina y el pavón, realmente, digamos, eso es excepcional. Ahora, ve cómo Manrique te lo manda a contar a vos, ¿verdad? Y cómo Manrique manda la foto y de todo, porque ya todo el mundo sabe la manera en que vos tenés de manejar las cosas. Sí, 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 por algo lo hizo. Sí, Por sí. ahí se lo lleva. Ese estuvo formidable. Yo soy una fan Ajá. del norte. El norte hoy. Ah, sí, Norte sí. hoy. Sí, sí, Me muy encanta, bueno, me muy bueno. encanta. Porque Gerardo, ahí no solo eso, sino que él rescata las cosas de la naturaleza que uno las desconoce. Pero cuando yo veo que se Evaristo Arce, ya rápidamente voy A ver qué puso acá. Exacto, eso es una Dale belleza, la historia. ¿verdad? Sí, sí. E incluso don Evaristo en esa historia cuenta, nos deja como en suspenso, porque dice que hay un toro que también está celoso porque llegan venados, ¿verdad? Entonces yo le digo a Evaristo que haga la otra historia, o sea, la segunda parte de la pava, ¿verdad? La relación que hay de los venados con las vacas, ¿verdad? Está como para otra historia, ¿verdad? Porque nos deja ahí, ¿verdad? Que el toro se ha puesto, ¿verdad? Un poco Sí, vivo, ¿verdad? es que Después de los conocer la venados- historia. Mejor cuéntanoslo de una vez. Los venados Sí, sí. se acostumbraron a convivir con las vacas. Ajá. Y eso es real también. Sí, es real. Ajá. Andan en los potreros y Sí, cuando el sí. vaquero los cambia a un potrero, ellos van. Incluso comen de la misma canoa donde está la miel. Y sin embargo, pero andan muy pegados a las vacas. Y el toro que ya conoce la historia del gallo, ¿verdad? Y del pavón, entonces ya no se descuida, pero sabe que en cualquier momento se la pueden hacer. Qué bien, ¿verdad? ahí está. Esa es una lección. Claro, y eso da para la otra parte, ¿verdad? El otro Sí, capítulo. sí, sí. No, pero vea qué interesante. Gerardo lo publica en el medio. Ajá. Entonces una señora hace un comentario del pavón, porque el Ajá. pavón en el día está con la pava. Sí, sí. Entonces la señora pone, ¿y no será que tiene señora? Ajá. Que en la noche tiene señora y en el día tiene sí, la novia, ¿verdad? que es la gallina. Sí, la concubina sería. Tendría que estar muy cansado el pobre pavón, ¿verdad? Todo el día cuidando, que no se le venga encima el gallo, porque también ahí puede haber... No La creas, querida ¿sabes? es entonces, la gallina. Y tal vez la otra, la que tiene ella solo para dormir. Ahí viene otra historia. No sé. Lindísimo. Hay muchas cosas, de verdad, de las que usted escribía que a mí me encantan. Y lástima, ya casi vamos, se nos va yendo el tiempo, pero ¿Verdad? por Para que Dios. vea que rápido, ¿eh? Y muy rápido, Ajá. ya nos dimos Es cuenta. que hablamos mucho. No, pero después vamos a tener otro programa de solo historias de eso, Sí, porque sí, me sí. parece muy interesante. Y como ya contamos un poquito de eso, porque yo Sí, quería sí. que alguna historia ustedes la conocieran. De repente, ¿cuál de las historias? Pero también, y la otra parte, casi como para ya ir finalizando, es ese puesto suyo de regidor en la municipalidad. Le cuento, yo en la política nada, ni me hace gracia ni me gusta nada de la política. Y en la muni, bueno, algunas veces que voy por el mundo de la cultura, pero no tengo como mucha relación. Pero yo sé que llegar a ser regidor no es fácil. O sea, eso, más que hoy por hoy, hay muchas cosas. Sí, ¿Cómo? es una responsabilidad. Sí, Sí, yo siempre lo he dicho que para mí el ser regidor y regidor rural, eso me llena de orgullo porque uno representa una población muy vulnerable, muy abandonada, es una zona fronteriza y en la municipalidad yo he tratado de elevar la voz de toda esa zona que hay tanto por hacer. Deprimida, Entonces, sí es una responsabilidad, pero es un don que Dios y una misión que Dios me dio,
tal vez como dirigente comunal, yo le cuento a la gente, a pesar de todo, cuando yo salí de sexto grado de escuela, el año siguiente ya era miembro del patronato escolar y siempre he sido dirigente comunal, a pesar de todas las necesidades que uno ha dado. Entonces, para mí, sinceramente, estar en la municipalidad es como llevar el emblema de esa zona rural, la zona rural fronteriza. Y bueno, no me considero un político, yo me considero un dirigente comunal. Claro, y ahora que está eso tan feillo ahí, digamos, en todo lo que es fronterizo, también acuden a usted para muchas cosas. Sí, es preocupante la angustia que se palpa en la zona. La gente se siente insegura, se siente preocupada. Las condiciones en caminos no son las idóneas para que, por ejemplo, puedan hacer una mejor función los oficiales de seguridad pública, los funcionarios de salud. Sí, está preocupante, está preocupante. Bueno. Don Evaristo la otra vez nos contaba también el sacrificio que tienen que hacer los estudiantes, ¿verdad? Para venir desde Cureña hasta Boca Tapada, ¿verdad? O sea, que tomar un bote y todas esas cuestiones que a veces uno ni se imagina, ¿verdad? Pero que sí suceden, ¿verdad? Acá en la región, que hay gente con muchas, en este momento, ¿verdad? Que tiene que hacer grandes sacrificios para poder llegar a una institución, ¿verdad? Claro, Nos parece inaceptable, perdón. Esos estudiantes de Cureñita, ellos tienen que levantarse a las 4 de la mañana para ir a bañarse en la quebrada de Boca Cureñita, a Chapuzón, imagínense. Coger un bote sobre el río San Juan, que es de Nicaragua, arriesgando la vida a un bote. Los que hemos manejado botes de pequeñillos, montar en un bote 25 estudiantes tiene que ser un bote muy grande. Imagínense el riesgo que tienen ellos. Pasar al frente del comando del ejército nicaragüense a pedir permiso en la mañana. Todos los días. Todos los días, y tener que regresar. Esto porque un tramo de 17 kilómetros sobre la trocha está en mal estado. Entonces nos parece antipatriótico, ingrato, injusto. Lástima que nos terminó el tiempo, ¿no? Nosotros necesitamos 10 horas. Pero eso es un tema que lo vamos a dejar porque a mí me parece muy interesante. Que usted tuvo una vida muy sacrificada, de muchísimo esfuerzo, pero eso no son vidas pasadas. Hay mucha gente en la actualidad que tiene muchas vidas difíciles. Tal vez, bueno, si no tiene el padre, la madre, si tiene la gente por uno, ya es más así. Pero bueno, ese es el tema que se nos va a quedar entonces en el sobrecito para el café la próxima semana. Muchísimas gracias, muchas gracias, lo felicito. Me encanta que haya estado aquí con nosotros. No, agradecer sinceramente, como decía al inicio, la vida permite momentos especiales y únicos, y este ha sido un momento especial, haber compartido este espacio increíble, y les agradezco demasiado. Con muchísimo gusto, Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Angelita, por invitarme y por haber conocido, gracias a Dios también haber conocido a don Evaristo, ¿verdad? Conocer esa faceta tan importante de él, de servidor comunal, ¿verdad? Y esa forma de ser tan humana, ¿verdad? Que tiene, y el deseo de ayudar, ¿verdad? Entonces, para mí también es un privilegio. Y a usted, doña Angelita, también. Muchas gracias, muchas gracias. Por tiempo, hace mucho tiempo. Sí, bastante tiempo. Ya. Sí, ya lo conozco bastante. Claro, que hoy supe otras cosas. De estudios. Bueno. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Yo sé que para ustedes también ha sido muy agradable este programa, y es conocer vidas y admirar a la gente y realmente pues ponernos en los zapatos de los demás. Así que muchas gracias. Y ya saben, nos escuchamos de nuevo y la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.